Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 11. Para economizar tiempo voy a ir leyendo y explicando a la misma vez, pero con un amén nos ponemos de acuerdo. Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 11. Amén. Y el tema de hoy va a ser la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿Lo tenemos? Oramos entonces. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, una vez más, primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias por el privilegio, el honor de estar aquí reunidos en tu nombre, la libertad que todavía gozamos en este país, que podemos hacerlo libremente, Señor. Ahora, oh Dios, te rogamos que todo lo que se hable ahora aquí, por medio, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor, sea primeramente para gloria de tu nombre y para edificación de cada uno de los oyentes, Señor. Transforma corazones, corrige, redarguye, Señor, exhorta, Padre amado, levanta los corazones caídos en esta mañana, Señor. Todo para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos en el versículo 1 y nos quedamos en el versículo 1. Así que hoy lo voy a leer muy rápidamente. El versículo, el tema, como dije, hoy va a ser la resurrección de Cristo. Antes de entrar, chequee su teléfono, que si el Señor le va a hablar en esta mañana, no va a ser por el teléfono. Así que asegúrese que esté sin sonido o esté apagado. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y vimos la semana pasada el evangelio, que significa que la buena nueva de salvación. Pero para usted dar las buenas nuevas de salvación o entender las buenas nuevas de salvación, tiene que entender las malas noticias primero. ¿Y cuál es la mala noticia? Que la Biblia enseña claramente que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Que la ira de Dios está sobre toda persona que no está en Cristo. No importa que sea religiosa, no importa que sea bautizado, no importa que asista a una iglesia, no. La cuestión es estar en Cristo. Aquí no se trata de ser católico romano, de ser evangélico, de ser pentecostal, bautista, presbiteriano, luterano. Usted puede ser todas esas cosas y ir camino al infierno y que la ira de Dios esté todavía sobre usted. Aquí la cuestión es estar en Cristo. Reconocer que uno es un pecador, que no hay buena obra, ya que la Biblia dice claramente que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe, sino solamente por la fe en Cristo. Reconocer que somos pecadores, que no hay manera de salvarnos a nosotros mismos y ponemos nuestra total confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No nos miramos a nosotros mismos, sino miramos al Cristo crucificado y resucitado. Amén. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es decirle a la gente: Cristo te ama, tienes un motivo de oración, puedo orar por ti. No, esas no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es decirle a las personas que son pecadores y que necesitan un Salvador. El primer paso es: son pecadores, la ira de Dios está sobre ellos, las malas noticias y después las buenas noticias. Cristo murió por pecadores. No le diga Cristo murió por ti, porque si la persona no se arrepiente, por él Cristo no murió. Cristo murió por los que creen, por los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. El sacrificio de la cruz es un pago que salda una deuda que el ser humano no podía saldar. Entonces decir que Cristo murió por todo el mundo, aún por los que no creen, entonces que Cristo pagó por ellos en vano, igual se van al infierno. No. Por el que Cristo pagó, ese tiene salvación eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y ese es el evangelio que Pablo dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Las buenas nuevas, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En el cual también perseveráis. Y aquí vemos, como explicamos la semana pasada, aquí no es simplemente oír. Aquí simplemente no es aceptar en el momento, decir levanto la mano, recibo a Cristo, repito una oración, me bauticé, se acabó ya. No, aquí es perseverar. Y vimos la semana pasada que la marca del verdadero creyente se va a ver en la perseverancia. Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice el versículo 2: por lo cual asimismo, dice el apóstol Pablo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Y vimos la semana pasada también claramente que aquí la cuestión es retener, no ser un oidor olvidadizo, como vimos en Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las congregaciones están llenas de personas autoengañadas, que piensan que son lo que no son, que piensan que creen lo que no creen, que piensan que van a donde no van. Y es importante el retener. Y la semana pasada, y no vamos a entrar, el mensaje está disponible en la página de Facebook en la iglesia, también lo pueden buscar en YouTube, Iglesia Bautista en Cristo Reformada, Ricky Frontán, ponga eso y le va a salir el mensaje de la semana pasada donde entramos en detalle. Y vimos que muchas son las personas que reciben el mensaje con gozo, pero algunos sea por la mundanalidad, algunos cuando viene la prueba se apartan y no perseveran. Están por un tiempo, personas que usted los vea hasta envueltos en la iglesia, quieren salir a hablarle a todo el mundo de Cristo, repartir tratados, y todo eso es bueno, pero es de corta duración. Es más bien una emoción. La semilla no echa raíz en el corazón. Y yo creo que todos aquí, por lo menos los que llevamos cierto tiempo en el Evangelio, hemos conocido de personas así. Hasta de jóvenes en nuestras iglesias, así que por un tiempo perseveraron, que eran jóvenes que prometían un futuro en el Evangelio, tal vez futuros líderes de mañana, y hoy están en el mundo. Y a veces me dicen las personas, pastor, ore por mi hijo, ore por mi nieto, ore por esta persona. Lo primero que yo le pregunto, ¿es salvo? ¿Es creyente? Sí, porque se bautizó y dijo la oración o se crió en la iglesia, lo que pasa. Y cuando yo le pregunto, y ahora, bueno, es que ahora no está sirviendo, está apartado. No, no podemos tratarlo como un creyente. Si no ha perseverado, tenemos que entender que es un incrédulo. Sea mi hijo, sea mi hija, sea mi padre, mi madre, sea quien sea. O sea, no podemos decir, Jesucristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. No es por lo que afirme ser, no es porque en un tiempo atrás asistió a la iglesia, no es porque se crió en la iglesia, no es porque se bautizó, no es porque estuvo en un ministerio, no. Dejamos aquí claro que los dones no son prueba de la espiritualidad ni de la salvación de nadie. No es por los dones, sino por el fruto que se conoce el árbol. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que estarnos autoexaminándonos a nosotros mismos. Y no pensar, porque no, ya por lo que yo hice en el pasado, ya, no. La perseverancia, vimos Pablo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, retener en medio de las pruebas, retener en medio de las tentaciones. ¿Cuántas personas cuando viene la prueba, cuando viene el azote, ahí se enojan con Dios? ¿Cómo es posible que yo cristiano, ahora que yo soy más fiel que nunca, me pase esto? Miren mis hermanos, quien piensa así no ha conocido, ¿verdad? Primeramente que no está consciente de su propio pecado. Porque mientras más usted crece en el Señor, mientras más usted madura en el Señor, le da más gozo, pero a la misma vez le da más tristeza, porque usted está más consciente de su pecado. Cosas que a lo mejor usted antes excusaba, ahora usted sabe que son pecados. Mientras más conoce usted al Señor, sabe lo más que Él demanda de nosotros. Y estamos más conscientes. Y es como una mezcla de tristeza, de dolor, al ver cómo uno falla constantemente. Y a la misma vez de gozo, ver la misericordia de Dios para con nosotros, que no nos paga de acuerdo a como nosotros merecemos. Eso es gracia, favor inmerecido. Somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios. No porque seamos mejores que nadie, no porque seamos más religiosos, más santos que nadie. No, por la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que transmitir a los demás pecadores. Somos como un mendigo que halló comida, que está llevando a otros mendigos donde está esa comida. Esa es la posición de nosotros. No es del pastor, no es de los líderes, de cada uno de nosotros aquí. Somos embajadores de Cristo representando el reino de los cielos. Cada uno de los que estamos aquí. Ahora, vimos la semana pasada en la parábola del sembrador, como muchos en Mateo 13 del 18 al 24, muchos la semilla que cae entre espinos, la semilla que cae entre pedregales, reciben la palabra con gozo.
Pero cuando vienen las pruebas, porque hoy en día se presenta un evangelio, ven a Cristo para que solucione tus problemas económicos, ven a Cristo para que solucione tu problema matrimonial, para que solucione tu problema de salud, ven a Cristo para que solucione tu problema de inmigración. Y Cristo puede resolver todas estas cosas, pero no las promete, y tú no vienes a Cristo por eso. Eso es venir a Cristo por los panes y los peces. Tú vienes a Cristo porque reconoce que eres un pecador, que has pecado contra el Dios Santo, que la ira de Dios está sobre ti y tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento es reconocer la culpa completa de nosotros. No es decir, no, yo sé que yo he fallado, yo he pecado, pero no, a la que metemos el pero se fue a pique el arrepentimiento. Ya no sirve. No espero, soy pecador, soy reo del infierno, no merezco otra cosa que la condenación eterna. Pero Señor, clamo a ti, a tu misericordia, no a mi propia justicia, sino a tu misericordia y a la justicia de Cristo. Eso es el evangelio, mi hermano. Eso es lo que tenemos que creer, pero tenemos que perseverar. Ahora, pastor, ¿está usted diciendo entonces que usted tiene que perseverar para salvarse? No, vamos a perseverar porque somos salvos. O sea, el perseverar es la consecuencia de la genuina salvación. No es que yo voy a perseverar para salvarme, es que si soy verdaderamente salvo, voy a perseverar. Ah, pero entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé yo entonces? Pues entonces si me aparto es que no, en verdad nunca fui salvo, o si no, usted hágalo como que depende de usted. Pero en el fondo sabe que no depende de usted. Entonces persevere, esfuércese. ¿Qué dijo Jesús? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. O sea, creer en la gracia. Y aquí es donde hay a veces mucha confusión, especialmente en las iglesias bautistas y en iglesias llamadas bautistas reformadas. Porque piensan que porque estamos en la gracia, la salvación es una vida pasiva. No, yo me siento aquí a que Cristo me quite el mal humor. Yo me siento aquí a que Cristo me quite, me acorte la lengua larga. Yo me siento aquí para que Cristo me ponga como los caballos, una cosa así, para que no mire yo para donde no tengo que mirar. No, mis hermanos, no. Confiamos en Cristo, oramos porque yo sé que en mí no está el poder para vivir así, pero a la misma vez en Cristo me esfuerzo por la gracia de Dios, como vamos a ver que dice el mismo apóstol Pablo. En una ocasión Pablo dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Así que él reconocía la gracia de Dios, que su fuerza y el poder venía de la gracia de Dios, pero él no tenía una vida pasiva, se esforzaba. Mientras más reconocemos la gracia de Dios, más nos vamos a esforzar en Cristo. Mucho cuidado, porque no todo, en muchas iglesias, no estoy ahora hablando de las falsas iglesias del evangelio de la prosperidad, de ven aquí, trae tu semilla de fe y toda esa poca vergüenza y embeleco de esta gente, ladrones, mercaderes del evangelio. No estoy hablando de eso. Aún iglesias de sana doctrina, aún iglesias bautistas reformadas, muchas veces traen un evangelio diluido, donde prácticamente la vida del cristiano es una vida sin esfuerzo, es una vida pasiva, es una santidad pasiva. No, somos santos en posición, apartados. En el momento en que creemos, Cristo nos aparta. Somos santos, pero somos santos en posición, pero nos manda a vivir esa santidad en lo práctico. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces seguimos en el versículo 3, que es donde entramos hoy. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que Pablo estaba enseñando es lo que debe enseñar todo fiel ministro del evangelio. No lo que soñó, no lo que se inventó, no la nueva moda teológica, sino lo que recibió. Lo que recibió en el evangelio. Lo que recibió de la palabra de Dios. Tenemos que ser fiel. No estamos para enseñar novedades. No estamos para enseñar la última moda de las iglesias, del evangelio, de la última moda evangélica. No, es el mismo evangelio de 2000 años atrás. Y Pablo fue fiel, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. No lo que él se inventó,
No lo que él interpretó, no, sino lo que él recibió. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y vea bien, Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cristo no murió por nuestra finanza. Cristo no murió por nuestra salud física. Cristo no murió por tener la autoestima alta. Cristo no murió por ninguna de esas cosas. Cristo murió por nuestros pecados. Y el que le diga lo contrario, el que le añada a algo a eso y diga no, que Cristo murió para que tú vivas como un rey aquí en la tierra, es un charlatán y un ministro de Satanás. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso muchas personas vienen supuestamente a Cristo pensando que van a vivir como un rey, que ahora todo es pare de sufrir, declaro, decreto. Y cuando viene el azote de la prueba, cuando viene la tribulación, porque si hay una promesa para el cristiano, no es que vas a tener prosperidad. La promesa para el cristiano, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dice? Declara, decreta, ata con 7 nudos al diablo. No, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y la promesa es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero cuando no se le enseña esto, pues vienen que detrás de salud, de riqueza, de que pusieron la semilla de fe en el sitio ese que se proclama iglesia. Y cuando viene el azote dice, espérate, a mí me metieron aquí gato por liebre. Esto no es lo que yo esperaba. Y muchas de estas personas terminan apartándose. Por eso aquí constantemente, semana tras semana, predicamos todo el consejo de Dios. Hablamos de la salvación en Cristo Jesús, hablamos de las bendiciones, pero también hablamos de las aflicciones, hablamos de las tentaciones, hablamos del pecado, hablamos de la necesidad del arrepentimiento, hablamos de la seguridad de la salvación, pero hablamos del peligro del autoengaño. Todo el consejo de Dios. Por eso yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, libre soy Dios de la sangre de todos aquí. Porque no es rehuido predicarles todo el consejo de Dios. No es un tema que a mí me gusta, favorito, y no toco aquel, no. Predicar todo el consejo de Dios. Amén. Pero note que dice que, lo primero que dice, os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y vea que más adelante Pablo va a citar testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pero lo primero que él pone aquí es las Escrituras. Lo primero a donde él va es a las Escrituras. ¿Y a qué se refiere cuando habla de las Escrituras? Está hablando del Antiguo Testamento. Y podemos decir específicamente de Isaías 53. Isaías 53 se escribió 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y detalla perfectamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Venga conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 dice así, lo voy a leer brevemente y le explicando. Y a esto es a lo que se refiere cuando él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque todo lo que el hombre de Dios habla tiene que ser conforme a las Escrituras. No es conforme a la visión mía, no es conforme a que Dios me habló, que soñé. No, es conforme a las Escrituras. Por eso hoy en día la iglesia evangélica ha caído en tanta herejía, en tanto engaño, porque lo que enseña no es conforme a las Escrituras. Hoy me salió a mí un video. Me salió un video de una iglesia donde había una clase de titingó en esa congregación. Eso era todo el mundo brincando y saltando ahí. Y las mujeres haciendo así con el pelo y el pastor aquí dando saltos como un conejo y todo el mundo brincando ahí. Y escribe una hermana y dice,
No critiquen eso, porque eso es el poder de Dios. Eso es lo que purifica verdaderamente a la iglesia. ¿En serio? ¿Y dónde dice en la Biblia que la iglesia se purifique y que el poder de Dios es que la gente esté saltando y brincando como locos? ¿Dónde vemos un ejemplo bíblico de eso? El poder de Dios se manifiesta cuando se predica la palabra. El Espíritu de Dios se mueve cuando por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, trabaja en los corazones y les da una tristeza y los lleva al arrepentimiento para salvación. Amén. Ese es el poder de Dios. Nada tiene que ver con salir brincando como un canguro o un conejo en la congregación. Pero ¿por qué vemos estas cosas? Mis hermanos, por la falta de conocimiento bíblico que hay en las iglesias hoy. Y aún las iglesias que no practican esto, no se atreven a hablar en contra de esto. Ay, no, porque es que nosotros no juzgamos. Nosotros solamente hablamos del amor de Dios. Imagínense si se hubiese sido la actitud de Jesucristo con los fariseos, que les dijo, hipócritas, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ladrones. Imagínense, pues uno de estos ministros de hoy en día, o de los cristianitos estos de la generación de cristal de hoy en día, pues le diría, ay Jesús, pero acuérdate que se supone que tú eres todo amor, como tú, pero estás juzgándolo. No hables de eso, habla solamente del amor de Dios. Tenemos que hablar del amor de Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Y así como hablamos del amor de Dios, tenemos que hablar de la ira de Dios. Y así como hablamos de la eternidad, de pasarla con Cristo, tenemos que hablar y advertir de la eternidad, pasarla en el infierno. Todo el consejo de Dios. Pero venga conmigo a Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga bien, como 700 años antes, ya el profeta profetizaba, dice, ¿quién ha creído? Porque sabía que iba a ser rechazado. Dios no fue agarrado por sorpresa, como algunos piensan, que Dios envió a Jesucristo con la esperanza que todo Israel creyera y la mayoría de la gente creyera, y de repente los rechazaron, y entonces ahora Dios se sacó de la manga que tiene que meter a los gentiles porque el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. No, la iglesia no fue un plan B, fue plan A desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y mire lo que sigue diciendo, ¿quién ha creído a nuestro evangelio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivos para que les deseemos. Quiero aclarar algo rápido. Ustedes saben que ahora, con esta cuestión de la inclusión, ahora todito hay que degradarlo, ¿no? Y ahora han dicho que este pasaje dice que lo veremos sin atractivo para que le deseemos. Significa que Jesucristo físicamente era feo. Óigame, la Biblia no describe la manera física de Jesucristo. La única manera, donde único lo describe físicamente es en Apocalipsis ya glorificado, que dice que su rostro era como el brillo del sol y todo esto, o sea, y lo describe de una manera simbólica. Físicamente no lo describe. Alguien dirá, bueno, pero es que la pintura esa que vemos, eso así rubio, de ojos verdes, que bueno, también es invención de la gente. Lo que sabemos es que Jesucristo tenía barba. Sabemos que tenía barba porque en uno de los salmos dice que le arrancaron la barba. En uno de los salmos mesiánicos. De ahí en fuera no dice si tenía el pelo corto, si tenía el pelo largo, si era bien parecido o si no era tan bien parecido. La Biblia no describe. Pero como hoy en día, todito ahora, la moda es ahora que no hay que ser inclusivo y hay que cambiarlo todo, entonces ahora pues han cogido este versículo para decir, no, mira, ahí muestra que Jesucristo era feo. Los otros días salió una supuesta imagen de cómo era Jesucristo, que Dios mío, yo no sé si la han visto por ahí, ha salido en Facebook. Óigame, que bueno, que no tiene nada que ver su físico, pero, o sea, vuelvo y le digo, son embelecos de la gente, igual que ahora dicen que Cleopatra, que ahora los últimos descubrimientos, Cleopatra era fea. Bueno, pues, o sea, porque ahora hay que ser inclusivo, ¿no? Pero bueno, seguimos.
Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Usted piensa que no lo estiman a veces? ¿Que no lo aprecian a usted? ¿Sabe quién se identifica con todo eso? Nuestro Señor. Dice, varón de dolores. Oiga bien, cuando usted piense que le va mal, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No es que aquí no estiman lo que yo hago, es que no aprecian lo que yo hago en mi trabajo secular, no es que no aprecian lo que yo hago en la iglesia, no es que no estiman lo que yo hago en mi propia familia. No se preocupe, a Jesucristo fue lo mismo, peor. Fue peor. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto yo lo he explicado anteriormente, pero lo voy a explicar brevemente otra vez. Venga conmigo rapidito a Mateo. Venga conmigo rapidito a Mateos 8. Mateos 8, porque quiero aclarar algo, mi hermano. A mí me gusta cubrir todas las bases. Y hay personas que nos están visitando acá, o hay personas que tal vez no estuvieron cuando yo expliqué esto. Así que los que ya han oído la explicación, tengan un poquito de paciencia por los que no la han escuchado. Hoy en día mucha gente dice, Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que por su llaga fuimos sanados. Declara sanidad, porque Cristo pagó por la enfermedad. Y citan esto, y ciertamente